Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Resulta que Lázaro había muerto. Estamos en Juan, capítulo 11, versículo 17. La muerte es un evento desagradable, es un evento triste y muchas veces inesperado. La mayoría de nosotros nos hemos visto afectados por una u otra muerte, y tal vez más de una. Y muchas cosas ocurren cuando alguien cercano muere. En esta ocasión vemos una muerte de alguien cercano a Jesús, un amigo, y la reacción de sus dos hermanas. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es algo importante o algo que siempre nos pasa y es algo que siempre vamos a considerar y siempre es una reacción natural de todo ser humano con respecto a la muerte y con respecto a cualquier crisis, pero en especial la muerte. El hablar del si hubieses, del si hubiésemos hecho tal cosa, no hubiera muerto. Si hubiera ido de una vez al médico, tal vez no hubiera fallecido. Si hubiera ido a otra clínica, tal vez no hubiese fallecido. Si se hubiera hecho ese examen antes, si tal vez no hubiera ido a ese viaje, si no hubiera comido eso. Si no hubiese y si no hubiese y si no hubiese, e intentamos desde nuestra mente reconstruir los eventos para evitar que la muerte ocurra, para evitar que suceda. Porque ya pasó, pero queremos creer que teníamos alguna posibilidad de evitarlo. Y es algo natural. Como seres humanos nosotros siempre queremos pensar que era algo que hubiéramos podido evitar. Si alguien hubiese hecho algo diferente, tal vez esa persona que amamos no hubiese muerto en ese momento o en esas circunstancias. Marta le dice a Jesús: mas también sé que ahora que todo lo que le pidas al Padre te lo dará. Jesús le dijo, y esta es una declaración muy certera del Señor hacia Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y hay que tener presente la fe de Marta. Marta estaba segura de que Jesús era el Hijo de Dios y que todo lo que le pida al Padre se lo dará, y estaba segura de que Lázaro resucitaría al final de los tiempos, como todo el que muere en Cristo resucitará en el futuro, y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estamos hablando de cuánto confiamos en el Señor y queremos ser conscientes de cuánto realmente confiamos en el Señor. Es curioso que esta frase que nosotros muchas veces utilizamos del Señor, que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, lo está diciendo en un velorio. Lo está diciendo en una de las situaciones más dolorosas en la vida de las personas. Lo está diciendo al momento en que alguien muy cercano a él ha fallecido. Sé que a veces olvidamos este contexto, pero estas palabras son las palabras que nosotros como creyentes esperamos escuchar cuando un familiar que ha creído, que ha puesto su fe y su confianza en el Señor, ha muerto. Y es algo que Jesús quiere que siempre recordemos. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mi pregunta, hermanos, es: ¿creemos esto? ¿Vivimos como si creyéramos esto? La muerte de Lázaro es un evento en el cual se ve mucho del plan del Señor, mucho de la misericordia, de su soberanía y de su control, pero sobre todo de la esperanza que el Señor le transmite a sus hermanas, le transmite a las personas, y de cómo Lázaro es el ejemplo de lo que va a ocurrir con todo aquel que creyendo en el Señor muere. Todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en el Señor no morirá eternamente, y esa esperanza es maravillosa y es una gran diferencia entre la muerte de un creyente y de un incrédulo, porque aquel que muere sin Cristo no tiene esperanza, pero el que cree que Cristo es la resurrección y la vida no morirá eternamente. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa declaración de Marta es espectacular, o sea, es la respuesta que nosotros debemos darle al Señor en esas situaciones. O sea, wow. Es decir,
qué gran ejemplo. Ahora, continúa el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole el secreto: el maestro está aquí y te llama. Después de que Marta, ¿se acuerda? Nosotros siempre recordamos a Marta y a María y hablamos de que Marta está ocupada en sus quehaceres y María pues prefirió estar con el Señor. Pero miren la fe de Marta, es decir, estas dos hermanas de verdad son un gran ejemplo. Pero ahora el Señor, después de hablar con Marta, manda a llamar a María. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole la misma reacción de Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense que la reacción de Jesús es muy curiosa. Cuando una persona está triste o está pasando por un duelo, él esperó para hablar con ellas aparte. Él no entró a la aldea para hablar con todos y que todos lo vieran. No, él habló con ellas aparte. María se entera que el maestro está afuera, va hacia ella, la siguen los judíos y ella pues directamente le hace el reclamo al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este versículo, fuera de que es uno de los más cortos de la escritura, muy fácil de memorizar, muy bueno para usar en ciertas situaciones, nos habla acerca de la sensibilidad del Señor. Y acá hay varias hipótesis. Jesús lloró por la incredulidad de ellos, Jesús lloró porque se conmovió, pero pues el versículo 33 es claro, que dice que cuando Jesús vio a ella llorando y vio a los judíos que la acompañaban también llorando, se conmovió. Y el Señor tiene compasión de nosotros y es algo que no debemos olvidar. Él es soberano, Él tiene un plan y Él se glorifica en cada acción. Él sabe por qué ocurren las cosas y Él de verdad no hace las cosas para lastimarnos ni por hacer algo malo o porque algo se le escape de control. Pero aún así, Él, sabiendo que tiene un plan y nosotros lo ignoramos, Él es consciente del dolor que sentimos. Él siente y puede sentir la tristeza que nosotros sentimos en el momento que un ser querido fallece. Él también llora con nosotros. Él se conmueve de vernos a nosotros tristes. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? El poder de Cristo es inconmensurable, es enorme, pero todos lo asociaban con prevención de la muerte, es decir, el Señor como remedio a los males mientras se vive. Aún no lo asociaban como el Dios que levanta a los muertos. Sabían que Dios resucitaría a los muertos en el día postrero y que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero comprendían o entendían que Jesús era un alivio o que podía mejorar la vida de las personas, sanarlas, pero aún no conocían su poder de resucitar. Esta es la demostración de su poder. Jesús dijo, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, quien había hecho una declaración de fe, que había demostrado que confiaba en el Señor, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Un cadáver de 4 días debe oler horrible. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Confiamos lo suficientes para creer y luego ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Había alguna duda de que Lázaro estaba muerto? Si Jesús hubiera llegado muy pronto, antes de que Lázaro muriera, no hubieran asociado a Jesús como aquel que puede resucitar a los muertos. Si hubiera llegado recién Lázaro muere, hubieran dicho: no murió, fue catatónico, fue duro, estaba inconsciente, pero no estaba muerto. Pero al esperar 4 días y llegar al sepulcro,
Ellos llevaban 4 días en duelo, aún lo estaban llorando. El cadáver ya se estaba pudriendo, pero aún en esa condición, este muerto escuchó la voz de Dios y salió fuera. A eso se refiere el Señor cuando dice que el que esté muerto vivirá. Porque ¿cuál es nuestra condición antes de conocer al Señor? La condición de todo ser humano antes de conocer al Señor. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en la misma condición de Lázaro. No podemos hacer absolutamente nada para mejorarnos. Lázaro en la tumba solo se iba a seguir pudriendo. No se iba a despodrir solo. Esa es la condición del muerto. Esa es la situación de cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estando en esa condición en la que estaba Lázaro, que es la misma condición en la que nosotros estamos muertos espiritualmente antes de conocer al Señor, lo único que podemos hacer es escuchar la voz de Jesús que nos llama y nos dice: ven fuera. ¿Ven fuera para qué? Para creer que Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en él, aún estando muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Cristo Jesús no morirá eternamente. Aun si este cuerpo va a la tumba, va al sepulcro, es cremado, porque ahorita es cremado, casi todos vamos a ser cremados, y creemos en Cristo Jesús, se restaurará por completo, será glorificado y resucitaremos. Bueno, en ese orden, resucitaremos y seremos glorificados. Bueno, lo dejaremos después para una explicación escatológica, pero lo importante es que resucitaremos para estar con él. Jesús le preguntó a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A qué gloria se refería? Bueno, de aquí en adelante Marta iba a ver muchas veces la gloria de Dios. La gloria de Dios la iba a ver en la resurrección de su hermano, en las siguientes obras que haría Jesús, en la crucifixión del Salvador y en su misma resurrección. ¿Qué veremos nosotros si creemos, si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? ¿Qué gloria ya hemos visto? ¿Qué cosas gloriosas del Señor hemos visto? Vivamos con esperanza. Sé que la muerte es dura, es muy difícil, pero entendemos que Jesús es la resurrección y la vida. Y de la misma forma que Él tomó forma humana, se humanó, se conmovió y vio el dolor de las personas, Él espera que nosotros también hagamos lo mismo. Nosotros tenemos esperanza, pero cada día allá afuera hay gente que fallece sin esta esperanza, sin el consuelo, sin la confianza de poder decir: Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sin la esperanza de resucitar. Nosotros la tenemos. Y dice eternamente, lo que significa que nosotros viviremos eternamente. ¿Cuánto tiempo viviremos en esta tierra? Muy poco, en comparación al tiempo que estaremos en el reino celestial. Y nuestro trabajo es llevar este consuelo a la humanidad, llevar este consuelo a las personas y la esperanza. ¿Te imaginas la muerte de ese ser querido sin esperanza? Sin saber que lo vamos a volver a ver. Uy, no, es estremecedor. Eso sí es estremecedor. Entonces uno dice: no, gracias a Dios hay una esperanza. Gracias a Cristo que murió en la cruz por este hermano, este amigo, este familiar, este papá, este tío que falleció y ya está con el Señor. Tenemos esperanza. Ahora llevamos esa esperanza al mundo. Muchas gracias. Creo que con este video, este audio, esta grabación, concluimos por este momento la serie de ¿Cuánto confías en Dios? Muchas gracias por acompañarnos. Hay bastantes videos en el canal y el próximo viernes regresaremos ya empezando otra nueva serie. Entonces, muchas gracias. Rogamos sus oraciones por los devocionales y por la Iglesia Bautista del Tunal. Que tengas un feliz día.